Todas las religiones tienen un sistema sacerdotal. Hay un sumo sacerdote que es el cabeza de el conglomerado de sacerdotes, el que dirige, el que dicta la pauta. En otras religiones existe también ese sistema sacerdotal. Los egipcios, por ejemplo, tenían sus sacerdotes que tenían muchísima autoridad en la estructura sociopolítica y religiosa de su nación. Es más, los sacerdotes egipcios tenían autoridad sobre el faraón. Podían dictar cosas, en un sentido ordenar cosas que incluso el faraón tenía que obedecer. En todas las religiones hay un sistema sacerdotal. Nosotros, los españoles, conocemos también el sistema sacerdotal de la religión que en un sentido ha gobernado nuestra nación, la religión católico-romana. Soy Luis Carballosa y quiero comentar con vosotros en la epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículos del 11 al 18. El autor de esta epístola ha estado hablando de un sacerdote que es muy especial. Es nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Y en estos versículos de Hebreos 10, del 11 al 18, nos habla de ese ministerio sacerdotal de Cristo. El versículo 11 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Los sacerdotes de la religión israelita eran descendientes de Leví, tenían que seguir esa línea, no había sacerdotes de otra tribu, hasta que Dios puso fin al sistema levítico, es decir, al sistema sacerdotal de la descendencia de los hijos de Leví. Todos los sacerdotes tenían que proceder de la tribu de Leví. Pero un día Dios le puso fin a ese sistema levítico y levantó a un gran sumo sacerdote. Y de eso es de lo que hablo, de lo que comento en Hebreos 10, del 11 al 18. Dice así: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Es un tremendo versículo y la palabra clave ahí es el verbo quitar. Los sacrificios
que los sacerdotes levíticos, los sacerdotes de la nación de Israel ofrecían, solo podían cubrir el pecado, pero no podían quitar el pecado. Repito, ese verbo quitar es muy importante. Cuando el Señor Jesucristo apareció en la tierra de Israel, Juan el Bautizador lo señaló diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo leemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29. Dice que estando Juan el Bautizador allí en las márgenes, en las cercanías del mar de Galilea, vio venir a Jesús. Vio a Jesús que venía a él y dijo, Juan el Bautizador dijo de Cristo: he aquí el Cordero de Dios que quita, no que cubre, sino que quita el pecado del mundo. El verbo quitar en el idioma original del Nuevo Testamento es una palabra que significa levantar, llevar hacia arriba, hacia el aire, quitar. Y Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso en Hebreos 10:12 dice, pero Cristo. Los sacerdotes levíticos ministraban todos los días en el templo, y el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo ofreciendo primero por sus pecados y luego por los pecados del pueblo. Pero Cristo, dice el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre. Observe ese énfasis, una vez para siempre, una vez por todas, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo, Dios Hijo, vino a este mundo y ofreció el sacrificio final, completo, total, el único sacrificio que Dios acepta. Él se ofreció a sí mismo por el pecado de aquellos que él vino a salvar. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda, esa fue la ofrenda de su vida, de su cuerpo, hizo perfectos, completos, para siempre a los santificados, aquellos que Dios ha apartado para que formen parte de su reino glorioso y santo. Versículo 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Eso es lo que dice el Espíritu Santo en Jeremías 31:33. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios es el único ser que puede olvidarse
completamente de algo, Dios puede nunca más acordarse de nuestros pecados. Nosotros los seres humanos podemos perdonar, pero no olvidamos. Dios perdona y olvida. Dice ahí, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y termina diciendo, pues donde hay remisión de estos, es decir, de los pecados de aquellos que Dios salva son remitidos a la cruz del Calvario, donde Cristo dio su vida, derramó su sangre para salvarnos. Dice, pues donde hay remisión de estos, es decir, de estos pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Cristo hizo la ofrenda única, aceptable a Dios, la ofrenda final, total, definitiva, santa, por aquellos a quienes Dios ha escogido para salvación. Querido hermano, querida hermana, alza tus ojos al cielo y da gracias a Dios por esa salvación que Cristo ha provisto por ti y por mí, y por todos aquellos que de verdad ponen su fe y su confianza en Él. Cuando Juan el Bautizador vio venir a Jesús, Juan 1:29 dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero de Dios. Eso significa el sacrificio que el mismo Dios ha puesto por tu salvación y mi salvación y la salvación de todos aquellos que ponen su fe y su confianza en Él. Alza tus ojos al cielo. Dale gracias a Dios por esa salvación que Él nos da en Cristo Jesús. Amén y amén.